¿Sabías que la persona con la que más hablas durante el día es contigo misma? Imagínate que los expertos han sacado la conclusión de que entre 60.000 y 80.000 pensamientos tienen que ver con nuestro diálogo interno. Algunos de ellos son buenos porque son para tomar decisiones, para hacer cosas que tenemos planeadas hacer, como un viaje, como cambiar de trabajo, como tener un plan para de pronto hacer un proyecto o para algún negocio. Eso está bien porque estamos pensando en cómo organizarlo y cómo hacer un plan o cómo hacer de pronto un calendario que nos ayude con ese propósito que tenemos. Pero algo otros pensamientos y que nos ayudan a ese diálogo interno negativo están mal. Muchas veces tienen que ver con nuestro pasado, con heridas que no están resueltas, tienen que ver con miedos de nuestro pasado, o algunas veces nos acostumbramos ya a autosabotearnos, a estar diciendo esto no lo puedes hacer, eso es muy grande para ti, eso que lo haga otra persona, tú no eres inteligente, tú eres bruto, y esas voces muchas veces tenemos que detectarlas y saber de dónde vienen. Si somos nosotros mismos, si es por una baja autoestima o porque muchas veces eso fue lo que escuchamos desde pequeños. No lo hagas, no puedes, eso no se toca. Por lo menos yo hace un tiempo estaba pensando en cosas de mi niñez, de mi pasado, y sí escuchaba mucho en mi cabeza el no. Por lo menos no toques, no hagas eso, compórtate así, no hables así. Y esas voces venían de mis abuelitos, también aún de mi propia madre, pero ellos no lo hacen, no es porque los padres cuando estábamos pequeños nos decían algo por mal, ¿no? Sino que era también en ese temor que ellos también mismos fueron creados y fueron educados. Entonces de esa forma pues también nos educaron a nosotros, y de ahí muchas veces ese diálogo interno. Hay ciertamente como una restricción dentro de nosotros a que no podemos hacer ciertas cosas, y muchas veces de esa voz viene del pasado. Son heridas que tenemos que resolver y que por eso tenemos que conocernos a nosotros mismos, interiorizar en esas voces, de dónde vienen, de dónde se producen, qué las ocasiona, y también muchas veces son personas que nos rodean. Aún en nuestra edad adulta estamos con personas que muchas veces nos impiden hacer las cosas. No hagas eso, que eso no está bien, cuidado con lo que estás haciendo, porque vienen con esos temores de su pasado, de su niñez, o ese mismo diálogo interno que los sabotea, y eso es lo que ellos hablan. Miedo, no lo hagas, te va a salir mal, no te vayas por ahí, ven para acá, y muchas veces es una sobreprotección. La sobreprotección también tiene mucho que esconder detrás de ella, tiene que ver mucho con el temor. Entonces vamos a estar profundizando en este tema sobre el diálogo interno, sobre esa voz interior, detectar esas voces, sacar lo bueno, porque no todas las voces son malas, y lo que es malo pues desecharlo. Así que tenemos que empezar a conocernos. Yo creo que nunca en la vida es tarde para comenzar a conocernos y detectar esas cosas que tanto nos están afectando como en nuestra relación, como nuestra vida adulta, con la relación con los demás, cómo interactuamos con las demás personas, porque cambiamos tanto de ánimo, de estado de ánimo. A veces estamos felices, tenemos una alegría impresionante, y otras veces estamos tristes, decaídos, no queremos que nos hablen. Eso tiene que ver muchas veces con nuestro diálogo interno, y están entre estos 60.000, 80.000 pensamientos que nos sabotean. Muchos son buenos y otras veces son malos. Entonces, como comenzar a hacer una lista de esos pensamientos sería bueno. Resulta que también está la hormona del cortisol. Esta hormona también se altera por nuestros pensamientos. Por lo menos el cortisol se altera más que todo cuando estamos en estados de huida, de estrés, de miedo, de ansiedad. Es importante reconocer esto, porque cuando estamos en ese estado, automáticamente no nos damos cuenta que estamos alterando esta hormona en nuestro cerebro. Entonces comenzamos a comer demasiado, comenzamos a sentirnos mal, comenzamos a sentir esa ansiedad dentro de nosotros, y comenzamos a hacernos daño. Comenzamos a pensar mal, me va a pasar algo, me va a dar un ataque, alguien me está persiguiendo, me van a hacer daño, y cuando nadie lo está persiguiendo ni nadie lo está siguiendo. Simplemente es esa voz interna
interna, que viene también del diálogo interno, que nos da como esa esta de huir, ¿no? Como de ese miedo, como ese estrés y que algo va a pasar. Entonces, tener cuidado también con eso porque muchas veces somos creadores de la realidad. Muchas veces las cosas que pensamos se pueden hacer real. Si no estamos conscientes de lo que estamos pensando, estamos atrayendo siempre una energía negativa a nuestra mente, a nuestro ambiente, a nuestra relación con las personas que tenemos, con nuestra pareja. Entonces es muy importante tener esto en cuenta para que podamos mejorarlo. Yo creo que cada día podemos mejorar en vez de empeorar. Lo que yo decía en el programa anterior, si hasta el día de hoy hemos estado creyendo en algo y actuando de cierta forma que no nos ha dado resultado, entonces yo creo que es mejor comenzar a cambiar esos hábitos y comenzar a obtener y a optar por tener buenos hábitos y una actitud diferente. Sería bueno que cayéramos en cuenta de eso. Muchas veces también el mal genio, decimos, pero ¿por dónde viene este mal genio, esta rabia, este pánico, este pensamiento tan malo que creo que me voy a morir, que me va a pasar algo, que me están observando, que me están mirando? Eso también tiene que ver con traumas del pasado. En sí, hace unos meses atrás yo fui sanada del temor. Yo no sabía que ese temor estaba ahí, pero estaba en mi subconsciente y de cierta forma duré muchos años a través del temor, obrando en muchas cosas y dejando de hacer cosas que tal vez iban a ser buenas para mí, pero el miedo me paralizaba. Y yo lo dejaba pasar como algo que, está bien, ya un miedo y ya está y se quitará. Hay miedos buenos, por lo menos el miedo cuando estamos en una selva, si un animal feroz nos está persiguiendo, salir corriendo para salvarnos está bien. Ahí está bueno el miedo porque causa en nosotros adrenalina y de cierta forma ese estrés nos ayuda a defendernos. Pero si estamos en un lugar hablando con las personas que amamos, estamos en nuestro trabajo, en un lugar con otras personas o muchas veces estamos durmiendo, estamos tranquilos y de repente nos levantamos con un miedo repentino que no sabemos de dónde viene. Ese es el miedo que causa enfermedad y causa ansiedad en nosotros y que no es bueno. Ese miedo hay que controlarlo, hay que detectar de dónde viene y comenzar a tomar cartas en el asunto porque es importantísimo. Si no le colocamos cuidado a tiempo, eso se vuelve en una enfermedad psicológica, neurótica y nos puede volver personas de mal genio, personas rabiosas, personas bipolares, que de repente estamos bien cuando de repente ya cambiamos de estado de ánimo. Eso tiene que ver muchas veces con esos temores ocultos. Entonces, lo que me pasó a mí fue eso. Yo estaba con un temor repentino y un día de repente durmiendo común y corriente me levanto con un miedo, como si algo me fuera a pasar. Entonces, yo comencé a orar y preguntarle a Dios de dónde venía ese miedo y me acuerdo mucho que me fui a mi niñez, a algo que me había pasado con un familiar, donde había sido abusada tanto emocionalmente como psicológicamente y eso estaba guardado ahí en mi subconsciente y yo no lo sabía. O sea, yo estaba viviendo con ese miedo ahí interno y no sabía. Así que es muy bueno muchas veces estar con nosotros mismos, sacar tiempitos a solas y decir, Dios, muéstrame de dónde viene este temor, dónde viene ese estado de ánimo mío, que de repente estoy bien y de repente cambio de un momento a otro. Entonces vamos a estar profundizando sobre esta hormona del estrés, esta hormona que se pues sale en nosotros por muchos comportamientos desconocidos y sería bueno comenzar a sanarla, porque si comenzamos a ser conscientes de esto, podríamos quitarnos muchísimo dolor de cabeza y mucho peso de encima. Bueno, la próxima vez estaremos hablando sobre la dopamina, lo que se relaciona a la dopamina con la felicidad, porque muchas personas tienen una ansiedad por salir de ese miedo en el que se encuentran, por salir de esa ansiedad en la que se encuentran, entonces se refugian con esto, con la dopamina. La dopamina que es, por lo menos el teléfono, se agrega mucha dopamina. Estar todo el tiempo con el teléfono, entonces como para huir de ese miedo, de esa ansiedad, de esos pensamientos, de ese diálogo interno, huimos cogiendo el teléfono. Muchas personas se encierran en la pornografía, otras personas se encierran viendo películas de miedo, de drama,
o simplemente las noticias que todo el tiempo están hablando de cosas malas, de guerra, de lo que va a pasar, de pandemias, de epidemias, de cosas así, y todo eso altera nuestro estado de ánimo y nuestro sistema nervioso. Entonces estas cosas por lo menos segregan dopamina, y la dopamina no es igual a la felicidad. La felicidad es un estado, es algo que está interno dentro de nosotros, y esto lo voy a estar aclarando más en el próximo programa. Así que si te interesa lo que vamos a estar hablando en nuestro próximo programa, no te pierdas lo que vamos a hablar, y tampoco te olvides de dar tus comentarios, de poner tus comentarios y darle like a nuestro programa. Un abrazo gigante para todos.